Listo. A ver, ya lo vamos. Funciones monótonas. Monótonas. Lo loco ya. Definición. Sea f una función definida en un intervalo y. Primero, f es creciente en el intervalo y si para todo par de puntos, para todo x1 y x2 en ese intervalo y se cumple que si x1 es menor que x2, entonces cuando yo le aplico f de x1 sigue siendo menor que f de x2. Segundo, vamos a decir que f es decreciente en y si para todos x1 y x2 en el intervalo y se cumple que si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es mayor que f de x2. Diremos que, tercero, diremos que f es monótona en y si f es creciente o decreciente en y. A ver, ¿qué significa eso geométricamente, eso que yo acabo de escribir allí? Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo aquí un plano cartesiano, yo tengo una función decreciente. ¿Cómo es para ustedes una función que va decreciendo? El gráfico viene bajando, ¿verdad? Muy fácil, el gráfico es más o menos así. Entonces, si yo tengo aquí, este es mi intervalo y, esto que está aquí es el intervalo y. Claramente, la función es decreciente en ese intervalo y, viene bajando. ¿Qué es lo que dice allí? Para que sea decreciente, ¿qué debe cumplirse? Que cada vez que yo agarre dos números en el intervalo, uno menor que el otro, cuando le aplico la f de x1, si la desigualdad va a cambiar aquí de menor a mayor. Es decir, fíjese, si yo agarro aquí un x1 menor que x2, así como dice allí, ¿qué pasa con las imágenes por f de esos valores de x? Vamos a ver, si x1, esto que está aquí es ¿qué? F evaluado en x1. Si esto es x2, esto que está aquí es ¿qué? F de x2. Es decir, fíjense, yo agarré dos números, uno menor que el otro, x1 menor que x2. Sin embargo, cuando veo las imágenes, la imagen f evaluado en x1 me dio mayor que f evaluado en x2. Eso es lo que dice esto. ¿Ok? Adelante. ¿Ven? Entonces, la cuestión es así, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Los números. ¿Qué pasa con una que sea creciente? ¿Qué pasa en el caso creciente? A ver, plano cartesiano, yo tengo
una función que va creciendo. Vamos a suponer que esto que está aquí es el intervalo y. ¿Qué es lo que yo debo verificar para que la función es creciente? Fíjense. Yo tomo dos números, uno menor que el otro. X1 menor que X2. Veo cuánto valen las imágenes. Voy aquí, esto que está aquí será f de X1. Sigo acá arriba y esto que está aquí es f de X2. ¿Qué sucede? Yo tomé dos números, uno menor que el otro. X1 es menor que X2 y f evaluado en X1 siguió siendo menor que f de evaluado en X2. Sucedió esto que está aquí, por eso se lo dice la función f creciente. Entonces aquí es el ejemplo de una función que es decreciente y este es un ejemplo de una función que es creciente. Ya yo les había hablado les había comentado, yo les había comentado de cómo, de una de las aplicaciones de la derivada. Y una de las aplicaciones de la derivada es justamente ver cuando una función es creciente o decreciente en un intervalo. Y para eso tenemos el siguiente teorema. Ese teorema es un criterio de monotonía. Sea f una función continua en el intervalo cerrado a b y diferenciable en el intervalo cerrado a b. Perdón, abierto a b. Es decir, es continua en el cerrado y diferenciable en el abierto. ¿Qué dice el criterio de monotonía? El criterio de monotonía me dice que si la derivada es positiva, si la derivada es mayor que 0 para todo x en el intervalo y, entonces la función f es creciente en el intervalo y. Segundo, si por el contrario la derivada es menor que 0 para todo x en el intervalo y, no dije que en el intervalo y, aquí en el intervalo abierto es diferenciable, entonces f es decreciente. Ya eso lo habíamos adelantado. Geométricamente, ¿qué representa la derivada de una función en un número, en un punto? Eso es todo lo que vimos la clase pasada. ¿Qué representa geométricamente la derivada? ¿La pendiente de quién? La pendiente de una recta. ¿De qué recta? De la recta tangente. ¿Ven? Entonces fíjense, esta aparece en cualquier punto aquí, en cualquier punto sobre el gráfico de esta función que es creciente, en cualquier parte, aparece donde sea. Trace la recta tangente. ¿Cómo es la pendiente de esa recta? ¿Positivo o negativo? Positivo. Usted se para en cualquier parte, la pendiente siempre va a ser positiva. Y eso es lo que dice esto. Que la pendiente de quién es la derivada. Que si la derivada es positiva, la función es creciente. Por el contrario, párese aquí, en cualquier parte de una función decreciente. ¿Cómo es la pendiente de esa recta?
Negativa. ¿verdad? Aparece en cualquier parte. Eso es lo que dice la parte 2. Que si la pendiente es negativa, es decir, si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente. Esa es la caracterización, ese es el criterio de monotonía en términos de derivada. ¿Okay? Entonces, cada vez que yo tengo una función que es diferenciable en un intervalo abierto y continua en el cerrado, si yo quiero ver qué es creciente o decreciente, yo lo que tengo que estudiar es el signo de la derivada. Yo lo que tengo que resolver es una ecuación. ¿Bien? Ya los intervalos de monotonía. Además, vamos a hacer más atrevidos. Me dicen a mí allá los intervalos de monotonía. ¿Qué son los intervalos de monotonía? Los intervalos donde la función es creciente o donde la función es decreciente. ¿Dónde es creciente esta función? ¿Qué parte es creciente? En el último pedazo hasta por aquí, ¿va? Más o menos. ¿Y qué otro pedazo? Desde aquí hasta más infinito, ¿va? Es creciente. ¿Y dónde es decreciente? Acá. Imaginemos que yo no conozco el gráfico. A mí me dan la función tal. Vea dónde es decreciente y dónde es creciente. Allá los intervalos de monotonía. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Hallo la derivada y veo dónde la derivada es positiva y dónde la derivada es negativa. Hay una cosa muy interesante aquí. Si yo me paro aquí en este punto más alto, ¿cómo es la recta tangente? La recta tangente aquí es horizontal. ¿Sí? Está aquí en la recta tangente. Pero la recta tangente es horizontal. ¿Cómo es la pendiente de esa recta? 0. Es decir, allí la derivada vale 0. En este punto, como la cuestión es un pico, no hay recta tangente. De hecho, no es que no hay, sino que hay mucha, no es única. Por tanto, la derivada no existe. En este punto, no existe la recta tangente. Es decir, f' evaluado en este punto, o este punto lo voy a llamar D. Voy a llamar este punto, a este punto lo voy a llamar C1 y a este punto lo voy a llamar C2. ¿Cuánto vale f' evaluado en C1? ¿Cuánto da? 0, es la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Esto simplemente ese dibujo lo hago para ver cómo voy a resolver los ejercicios específicos. Si a mí me piden hallar los intervalos de monotonía, yo lo que debo hallar son los puntos donde la derivada vale 0 o donde la derivada no existe. Y esos puntos nosotros le dimos un nombre en la clase anterior. ¿Cómo se llamaban esos puntos? Puntos críticos. Los puntos críticos son los puntos donde la derivada vale 0 o donde la derivada no existe. Y a partir de allí, yo lo que tengo que estudiar es el signo de la derivada. Entonces vamos a hacer eso. Ejercicio, ejemplo, hallar los intervalos de monotonía de
intervalos de monotonía de la función f de x igual a 2x al cubo menos 3x cuadrado menos 12x más 5. Ok. Solución. Bueno, lo primero que yo tengo, recordemos, los intervalos de monotonía son aquellos, lo que tengo que ver dónde la función es creciente y dónde es decreciente. Y ya sabemos que eso está relacionado con la derivada. Vamos a derivar. Vamos a derivar primero. La derivada de esa función es muy fácil, porque es un polinomio. ¿Cuál es la derivada de esa función? 6x a la 2. Bajo 3 por 2, aquí me queda 6x al cuadrado. 6x. 3 Menos por 3 menos 6x 12. menos Menos 12 y la derivada de 5 es 0. Esa es la derivada. Bueno, en este caso la derivada siempre existe. Es decir, no van a haber puntos donde van a haber picos así. Como es un polinomio, ahí la derivada existe en cualquier número. Ahora, ¿dónde la derivada vale 0? Esto que está aquí siempre. Entonces, vamos a ver dónde esto vale 0. Es decir, lo que tenemos que ver es dónde 6x al cuadrado menos 6x menos 12 es igual a 0. Lo que yo tengo que ver. Donde eso vale 0. Veo la vaina. Ajá. Bueno, ¿dónde vale 0? Ya, eso es una cuestión de carpintería. Eso es factorizar este polinomio. Si usted fíjese, usted puede sacar factor como un 6 aquí. ¿Qué le va a quedar? Dentro del paréntesis, saca factor como un 6. 6. 2, 2x a la. ¿Ah? 2x al cuadrado. No, 6. X al cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado Menos x. Y 2 menos 2. igual a 0, ¿verdad? La única manera de que esa multiplicación 6 por todo esto me dé 0 es que esto sea 0. ¿Ah? Eso implica que x al cuadrado menos x menos 2 tiene que ser igual a 0. Pero ¿cuál es la factorización de este polinomio? Dos números que sumado den menos 1 y multiplicado den menos 2. Menos 2 y 1. Menos 2 y 1, ¿verdad? Menos 2 y 1. Usted suma esos dos números, le da menos 1 y lo multiplica y le da menos 2. Esa es la factorización. Y si no está convencido, usted puede multiplicar este por este, este por este, este por este, este por este y se va a dar cuenta que va a dar justamente lo que está arriba. Entonces aquí usted claramente saca cuáles son los valores que me hacen, cuáles son los valores de x que me hacen que eso sea 0. ¿Cuánto tiene que valer la x? 2. La x puede valer 2 o puede valer Menos 1. menos 1. Esos son los dos números, los dos puntos críticos.
igual 2 y x igual menos 1. Pero como yo lo que quiero ver, no voy a perder el norte de lo que yo quiero, ¿ok? Yo lo que quiero ver es dónde la función es creciente y dónde es decreciente. Según el teorema que estaba aquí, yo lo que tengo que ver es dónde la derivada es positiva y dónde la derivada es negativa. Bueno, entonces hacemos eso del primer parcial, nosotros lo que queremos es ver pues, dónde esto es mayor que 0 o dónde esto es menor que 0. Donde sea mayor que 0, la función es creciente. Donde sea menor que 0, la función es decreciente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Yo vengo, agarro la recta real y coloco los puntos críticos. Por aquí está el 2 y por aquí está el menos 1. Y empiezo a estudiar el signo en cada uno de esos intervalos. Estos intervalos que se generan aquí son los intervalos de monotonía. ¿Ok? Cuando yo coloco los números críticos y eso me particiona en la recta. Ahora yo lo que debo ver es cuáles de esos intervalos corresponden a la función creciente, donde la función es creciente, y cuál corresponde donde la función es decreciente. Bueno, un número que esté entre menos infinito y menos 1. Menos 2 de este lado. El menos 2. Si usted lo sustituye aquí, ¿qué le va a quedar? Si usted viene y agarra, por ejemplo, la derivada de valor de menos 2, dijimos. Menos 2 al cuadrado es 4. Por 6, 24. Ajá. 6 por menos 2, menos 12. Con este menos me va a dar más 12. Entonces me va a dar 24 más 12, 36. Menos 12, 24. Entonces, esto que está aquí me dio positivo. Es decir, que en este pedazo de intervalo, la derivada me dio positiva. Por lo tanto, la función es creciente allí. Un número que esté entre menos 1 y 2. 0. El 0. Claro, siempre es más fácil trabajar con el 0, ¿verdad? Entonces la función es decreciente allí. Y un número que esté entre 2 y más infinito. 3. Por ejemplo, en el 3. 3 por 3 al cuadrado es 9 por 6, 54. Y aquí 18, 54, aquí me da menos 18, ¿verdad? Con este menos. No, 6 por 3, 18. Con este menos me da menos 18, ¿está claro? Menos 18. Menos 18 menos 12 me da menos 30. 54 menos ese 30 que obtuve aquí me da positivo. Me da 24. Me da positivo. Entonces, eso me da positivo. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es la siguiente. La función f es creciente, ¿dónde? En el intervalo que va desde menos infinito hasta el menos 1, unido con el que va desde 2 hasta más infinito. F es decreciente en el intervalo que va desde menos 1 hasta 2, que fue donde me dio negativa la... Sí, son cerrados. Usted estudia la derivada en el abierto. Por eso es que el teorema inicia diciendo que la función tiene que ser continua en el cerrado y diferenciable en el intervalo abierto. Como colocamos ahí en el teorema, todavía necesitaba el teorema que yo estudié ahí. Concavidad. Definición. Sea F una
una función diferenciable en un intervalo abierto y primero, diremos que la función f es cóncava hacia arriba. Si la derivada es creciente. Por otro lado, vamos a decir que f es cóncava hacia abajo, aquí en I, si la derivada es decreciente en I. Okay. Bueno, yo había adelantado algo de eso de concavidad. ¿Qué significa eso de concavidad? Por ejemplo, ustedes pueden decir que una función es creciente. ¿Y usted cómo se imagina una función que va creciendo? Va subiendo, ¿verdad? Pero ella puede venir subiendo así o puede venir subiendo así también. Pero cuando esto ocurre, uno dice que es cóncavo hacia arriba. Y cuando esto ocurre, cuando es doblada hacia abajo, uno dice que es cóncavo hacia abajo. Como también puede ocurrir el caso donde viene decreciendo, pero es que puede venir decreciendo así o puede venir decreciendo así. Puede venir decreciendo cóncavo hacia arriba o puede venir decreciendo cóncavo hacia abajo. Y eso me aporta mucha información a la hora de uno conocer el gráfico de una función. Porque al final, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que uno quiere al final del curso? Uno lo que quiere es, dada una función, cómo graficar. Y usted para graficar una función, usted tiene que saber si es continua, ¿bien? Si tiene asíntotas verticales o no tiene, si tiene asíntotas horizontales, dónde la función es creciente, dónde es decreciente, dónde va cóncava hacia arriba, dónde va cóncava hacia abajo. ¿Bien? Todo eso. ¿Okay? Entonces, fíjense, según esta definición que yo tengo aquí de concavidad, la concavidad tiene que ver es dónde la derivada es creciente, no la función, la derivada. Es decir, que yo tengo que hacer el mismo tratamiento que hice, como por ejemplo con ese ejercicio, pero tengo que hacérselo a la derivada, no a la función. ¿No significa que y si se ha hecho una función diferencial en I? Un intervalo. Un intervalo. Allá la F es creciente. Hallar los intervalos de concavidad de la misma función esa, la del ejemplo anterior. F de x igual a 2x al cubo menos 3x cuadrado menos 12x más 5. La misma. Y ahora yo no quiero hallar los intervalos donde es monótono, sino donde es cóncavo. Yo tengo que ver dónde es cóncavo hacia arriba y dónde es cóncavo hacia abajo. Entonces, solución. ¿Cuál es la derivada de esa función? Ya la habíamos calculado, sencilla. Estaba 6x al cuadrado menos 6x menos 12. Esa es la derivada. ¿Qué es lo que dice el teorema este? La definición.
que y es cóncavo hacia arriba es donde la derivada es creciente, y cóncavo hacia abajo donde la derivada es decreciente. Yo lo que quiero ver es donde la derivada, lo que queremos estudiar, entonces queremos ver los intervalos de monotonía de f'. ¿Está claro? Es decir, yo voy a estudiar los intervalos de monotonía de la f', no de la f. Allá yo estudié los intervalos de monotonía de la f, de la función f. Para allá los intervalos de monotonía de la función f yo la derivé y vi dónde la derivada es positiva y dónde es negativa. Ahora yo quiero estudiar los intervalos de monotonía de la f'. Es decir, yo debo derivar la f' y ver dónde es positiva y dónde es negativa. Pero ¿cuál es la derivada de la derivada? La segunda derivada. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale la segunda derivada? 12x 6. menos 6. O sea, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, pero ahora con esto. Esta derivada, esta segunda derivada siempre existe. ¿Dónde la segunda derivada vale 0? Para que valga 0, ¿cuánto tendría que valer la x? Obviamente la x tiene que valer 1 medio. ¿Sí? Ajá. Pero eso es lo que yo vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver dónde la derivada de la derivada de esta, la derivada de la derivada es positiva y dónde es negativa. Hago lo mismo del ejercicio anterior. Coloco, como hay un solo punto crítico, ahora este 1 medio es el punto crítico de f'. X igual a 1 medio es punto crítico de f'. Entonces coloco el 1 medio aquí. Eso me parte la recta real en dos pedazos. Desde menos infinito hasta 1 medio y desde 1 medio hasta más infinito. Un número que esté entre menos infinito y 1 medio. Este lado es 0. Un número que esté entre menos infinito y 1 medio. ¿Cuál? 0, por ejemplo. Sustituyan aquí la... Da menos 6, profe. Ah, Da menos 6. da menos 6, es decir, da negativo, ¿verdad? Da menos 6. Un número que esté entre 1 medio y más infinito. 1 medio es 0,5, a la derecha está el 1. Lo sustituyan aquí. 12 por 1, 12, menos 6, 6. Perdón, positivo. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Conclusión de ese dibujito que acabo de hacer allí. Que la f' es creciente En 1 medio no hay grito. en 1 medio Más infinito. más infinito. Y es decreciente. En 1 medio más en infinito. 0, en menos infinito, hasta 1 medio. Conclusión, todo eso implica que la f es cóncava hacia arriba, ¿dónde? De menos 1 medio más infinito. Ella es cóncava hacia arriba, donde la derivada es creciente. ¿Dónde fue creciente? Ahí. En 1 medio más infinito. Y f es cóncava hacia abajo. Menos infinito. En menos infinito hasta 1 medio. Si uno quisiera hacer ese dibujo de esa función, esta es la siguiente. Si yo le hubiese dicho, le digo, hay los intervalos de monotonía, de concavidad y grafique la función. Y grafique la función.
Entonces, lo primero que usted va a hacer es lo siguiente. Yo sé que esa función no tiene asíntotas, como es un polinomio, no tiene asíntotas ni verticales ni horizontales. ¿Okay? Los polinomios no tienen asíntotas verticales ni horizontales. Bien. ¿Cuáles son los puntos críticos de esa función? De la f. De la f. Eso fue lo del ejemplo anterior que borré aquí. Creo que me daba 2 y menos 1, ¿era? 2 y menos 1. 2 y el menos 1. Ok, perfecto. Esos son los puntos críticos, ¿verdad? La función venía creciendo, ¿dónde? Aquí estaba. Desde menos infinito hasta el menos 1 crece. ¿Sí? ¿Cuánto vale la función evaluada en menos 1? Si yo evalúo el menos 1 aquí, ¿cuánto me va a dar? Vamos a sacar la menos. Ajá. Aquí me da menos 1 al cubo, me da menos 1. Por 2 me da menos 2. Aquí me da menos 2. ¿Verdad? Aquí menos 1 al cuadrado es 1. Por 3, 3. Con este menos, aquí me va a dar menos 3. 12 por menos 1 me da menos 12. Con este menos me da más 12. Más 5. ¿Cuánto da entonces? 17 menos 5 me da 12. Sí. 12 da 5. Este se va con este y me queda 12. Okay. Es decir, que esto viene y va arriba hasta aquí, hasta el 12. En 2, ¿cuánto da? 2 a la 3 es 16. 8. Por 2, aquí me da 16. 2 al cuadrado 2 menos es 2. Por 3, aquí me da menos 12. Menos 12 por ¿qué? Por 2 me da 24. Más 5. ¿Cuánto me da eso? 36. Aquí me da 16 más 5 me da 21. Menos 36. ¿Cuánto me da eso? Menos 15. Menos 15, ¿verdad? Ajá. Es decir, que en 2 viene y da por acá abajo menos 15. Y aquí este es el valor. Bueno, ojo con esto. ¿Qué es lo que dice eso que está aquí? La función es creciente ¿dónde? Desde menos infinito hasta menos 1 medio. Ella viene creciendo hasta que llega hasta aquí, hasta su punto más alto, donde alcanza un máximo. Ese es el punto crítico. ¿Eh? Ese es El punto crítico ya hay 2, recuerden que son menos 1 y 2. Llega aquí y alcanza un máximo. Viene, decrece hasta que llega aquí hasta su punto más bajo. Porque eso es lo que dice, y es decreciente en el intervalo menos 1, 2. Decrece hasta aquí. Y luego empieza nuevamente a crecer hasta que se va para más infinito. Ajá, pero viene la pregunta. Esta función viene de más infinito, pero puede venir creciendo así o puede venir creciendo así. ¿Cómo vendrá creciendo? ¿Cóncavo hacia abajo o cóncavo hacia arriba? Eso me lo dice esto que está aquí. Me dice que la función es cóncava hacia arriba, ¿dónde? Ajá, por aquí está el 1 medio. Por aquí está el 1 medio. Por aquí está el 1 medio. Y el cóncavo hacia abajo, ¿dónde? En menos infinito hasta menos 1 medio, la función siempre va a ir cóncavo hacia abajo. En particular, ella viene entonces así. Viene y llega aquí. Viene cóncavo hacia abajo. Viene creciendo, pero cóncavo hacia abajo. Sigue, ahora, ¿qué sucede aquí? Empieza a decrecer, pero empieza a decrecer cóncava hacia abajo hasta aquí, porque aquí dice que es cóncava hacia abajo hasta aquí. A partir de aquí tiene que notarse. Tiene que notarse. A partir de aquí, sigue decreciendo, pero cambia la concavidad. ¿Qué es lo que me dice? Que desde 1 medio hasta más infinito pasa a ser cóncavo hacia arriba. Es decir, ella sigue decreciendo, porque en este intervalo es decreciente. Ella sigue decreciendo, pero sigue decreciendo
Sigue decreciendo, cóncavo hacia arriba. Es decir, ya con un doblez mínimo, ya con un doblez pero mínimo que tiene que notarse aquí. ¿Okay? También y hace así, ¿verdad? Bien, ya siempre tiene que notarse ese doblez así. Eso es. Fíjense que aquí hay un cambio de concavidad. Ahorita vamos a estudiar ese punto. Llego aquí al final, ¿verdad? Y luego empiezo, pero ahora empiezo a crecer. Empiezo a crecer y empiezo a crecer cóncavo hacia arriba, porque de aquí en adelante ya siempre es cóncavo hacia arriba. Es decir, no es que voy a crecer así, voy a seguir creciendo. Voy a seguir creciendo así. Y ese es el gráfico de esa función. ¿Okay? Ese es el gráfico de esa función. Si este puntito que está aquí recibe un nombre. Ese punto que está aquí se llama punto de inflexión. Un punto de inflexión es un punto donde hay un cambio de concavidad. Donde a la derecha de él, la función es, a la derecha y a la izquierda son concavidades distintas. Cambia de cóncavo hacia abajo a cóncavo hacia arriba, o de cóncavo hacia arriba a cóncavo hacia abajo. ¿Ok? ¿Este punto cuál es? Este es el punto menos, el punto, un medio para la X y la Y, ¿cuánto valdrá? Bueno, para ver cuánto vale aquí, lo que hay que calcularlo aquí. Si no, eso lo pueden hacer ustedes allí. Eso es cuánto vale F evaluado en un medio. Ese punto es lo que uno llama punto de inflexión. Otro punto importante, observen que otro punto importante que también lo deben calcular para la hora de hallar el gráfico de una función son este que está aquí, este que está aquí, Los puntos este que está aquí, este que está aquí. La intersección con los ejes coordenados. Por ejemplo, ¿este punto es cuál? Por la intersección de la intersección del gráfico con el eje Y. Pero el eje Y es cuando la X vale 0. Si la X vale 0, esto da 0, 0, 0, eso da 5. Por eso que el dibujo estaba mal hecho, que en realidad bajaba más por aquí. Ok. ¿Estos puntos cuáles son? No, esos puntos es cuando la Y vale 0. Es decir, es cuando esto vale 0. ¿Cuáles serán esos puntos? Bueno, eso les queda como ejercicio, simplemente tienen que factorizar. ¿Ok? Usted puede hacerlo así vía, como decimos aquí, a ver, este es el 2, menos 3, menos 12 y 5. Yo tengo que buscar aquí números que cuando yo haga esto me dé 0 aquí al final. Bien. ¿Estará punto fini, profesor? Sí. Como fine, o si quieren lo factorizan, como ustedes quieran. ¿Ok? Bueno. Pero entonces fíjense la importancia de la derivada, toda la información que me aporta a mí para hallar el libro. Ajá, otro punto importante, ¿cuál es? Los máximos y los mínimos. Es decir, eso es lo que uno llama los extremos relativos. Los extremos relativos son los máximos y los mínimos de la función. ¿Bien? Entonces, cada vez que, si a mí me piden graficar una función, yo tengo que empezar viendo esto. Es lo mismo. Continuidad de la función, si es continua o no. Intervalos de monotonía.
intervalos de concavidad, intersecciones con los ejes coordenados, máximos relativos y mínimos relativos. Eso es lo que algo usted está diciendo. Son los puntos más altos y el punto más bajo. Eso es un ejercicio, profesor. Todo eso es un solo ejercicio. Ya. Y el otro es el punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Donde cambia la concavidad. Son los puntos donde hay cambio de concavidad. ¿Sí? Observa aquí que aquí hay un cambio de concavidad. Profe, ¿será que nos puede decir lo que está diciendo? ¿Qué es lo que se pide? Ajá. Sí, porque quiero preguntar lo que uno. Ajá, ¿qué es lo que se va a pedir en el ejercicio? Estrategias para dibujar el gráfico de una función. Para dibujar el gráfico de una función, usted lo primero que debe conocer es el dominio, continuidad, si es continuo o no, intersecciones con los ejes, asíntota, monotonía, extremos relativos. ¿Cuáles son los extremos relativos? Los máximos y los mínimos. Concavidad. Punto de inflexión. Y usted allí está en capacidad de graficar. ¿Bien? Una vez que uno tiene toda esa información, ya uno puede graficar. Fíjense que me piden graficar la función f de x igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. Solución. Lo primero es ¿cuál es el dominio? Hay una diferencia cuadrada. Sería 2 y menos 2. El dominio es 2 y menos 2. La x puede tomar cualquier valor. Aquí. ¿Ah? Excepto 2 y excepto menos 2. Es decir, el dominio de la función es cualquier número real y de ahí voy a incluir el 2 y el menos 2. No es que es 2 y menos 2 el dominio, es todo R excepto. Todo R exceptuando el 2 y el menos 2. Ok. Esa función es continua en todas partes, excepto por supuesto en el 2 y el menos 2, porque ni siquiera están en el dominio. Recuerda que lo primero que uno discutía para ver si una función era continua era que el numerito tenía que estar en el dominio, es decir, f evaluado en a, y sí, era el primer tema, era el primer paso. Entonces, f es discontinua en x igual 2 y x igual menos 2, que ni siquiera están en el dominio. Pues no están en el dominio. Tercero, continuidad. Ya dijimos que es discontinuo. ¿Okay? ¿Qué es lo otro que tenemos que ver? Intersecciones con los ejes. Intersección con el eje X.
Vamos a ver. La primera, la intersección con el eje Y, la que es más fácil. Siempre. La intersección con el eje Y. Intersecta el eje Y. Para hallar la intersección con el eje Y, yo tengo que hacer x igual a 0. Bueno, si x vale 0, ¿cuánto me da eso? 0, ¿verdad? Que arriba me da 0 y debajo me da 0 menos 4. 0 entre menos 4, eso es 0. Si x igual a 0, entonces f valor de 0 es igual a 0. Entonces, conclusión, el gráfico intersecta al eje Y en el 0, 0. No solamente el eje Y, también al eje X, que si es el origen, eso también corresponde al eje X. Que si es el origen, ajá, eso por un lado. Para la intersección con el eje X, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Igual a la función a 0. Yo digo, f de x igual a 0, si solamente si, bueno, x al cuadrado sobre x cuadrado menos 4 es igual a 0. Pero la única manera de que una división me dé 0, ¿cuándo una división me da 0? ¿Ah? Cuando uno de los dos está negado. ¿Cuál es dos? ¿Cómo que esté negado? ¿Cuál es la única manera de que una división me da 0? Que el denominador de arriba sea 0 y abajo un valor. Que de aquí arriba sea 0. Ajá, y abajo un valor. No, abajo no puede ser 0. Imposible dividir entre 0. La única manera es que x al cuadrado sea 0. Bueno, y x al cuadrado es 0 es cuando la x vale 0. Entonces intersecta el eje x en el 0, 0. Que fue lo que ya habíamos dicho aquí. Intersecta al eje x en el origen también, 0, 0. Ajá, asíntota. Asíntotas. ¿Cuáles son las asíntotas? Vamos a ver, las horizontales. ¿Cómo son las asíntotas horizontales? Eso fue el examen pasado. Fíjense que aquí no se pasa ese pregunta todo. Las asíntotas horizontales yo lo que tengo que calcular los límites hacia más infinito y hacia menos infinito. Es decir, yo calculo el límite cuando x tiende a más infinito de quién? De f de x. Es decir, eso es el límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado sobre x cuadrado menos 4. ¿Cuánto de ese límite? ¿Cómo calculaba uno esos límites? Veía cuál era la mayor potencia. La mayor potencia aquí es x al cuadrado y dividía todo entre x al cuadrado. Y voy abajo, empezaba a sacar la cuestión, ¿no? Eso es el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado sobre x cuadrado sobre x cuadrado, menos 4 sobre x cuadrado. Arriba me da 1, aquí me da 1, entonces esto que está aquí, ¿qué? Eso es el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre 1 menos 4 sobre x al cuadrado. Entonces aquí donde aplicaba 1 que esto da 0, tiende a 0, entonces esto da 1 entre 1 menos 0.
usted si se da cuenta, cuando calcula ese menos infinito, me va a dar exactamente lo mismo. Entonces, esa función tiene una sola asíntota horizontal, que es la recta de y igual a 1. Y igual a 1 es asíntota horizontal. Vamos con las verticales. ¿Qué eran las verticales? ¿Cuáles son los candidatos a ser asíntotas verticales? Los candidatos a ser asíntotas verticales son los puntos donde la función es discontinua. Es decir, yo tengo que estudiar el límite cuando aquí tiende a 2 por la derecha y por la izquierda, y cuando tiende a menos 2 por la derecha y por la izquierda. Entonces, ¿cuánto es el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de esa función? Eso es el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4. ¿Arriba cuánto da el límite? 4. ¿Y debajo da? 0. Yo sé que cuando arriba me da distinto de 0 y debajo da 0, ese límite es infinito, ¿verdad? Lo que tengo que ver si da más infinito o menos infinito. Arriba me da 4, que es positivo. ¿Y debajo cuánto me da? Ajá, me da 0, pero por la izquierda o por la derecha. Si usted agarra un número que está a la derecha de 2, es porque es mayor que 2. X es mayor que 2. Si usted le va al cuadrado en ambos lados, x al cuadrado va a ser mayor o igual que 2 al cuadrado, que es 4. Es decir, que x al cuadrado menos 4 va a ser mayor que 0, es decir, que aquí es positivo. Aquí es más infinito. Si usted hace el mismo proceso, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x, usted se va a dar cuenta que eso va a ser menos infinito, porque arriba me va a dar más y aquí menos. Ahora con el menos 2. Ya le hice con 2, ahora con el menos 2. Si usted estudia el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de la función f de x, eso le da ¿cuánto? Eso también me da infinito, porque arriba me da 4, que es positivo, y debajo me da 0. ¿Pero qué significa menos 2? Estar menos 2 a la izquierda. Y estar menos 2 es porque está de este lado. Vale, por la derecha, perdón. Es porque estás de este lado, la x. X es mayor que menos 2. ¿Qué ocurre allí? Cuando usted va a hacer eso. Ojo con eso. Ahí usted se va a dar cuenta que eso es menos infinito. Ojo con esto, eso le va a quedar como ejercicio. Eso simplemente repasarlo del parcial pasado. Ojo con esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Okay? Bien. Bien. Ajá. Ahora viene ¿quién? Los intervalos de monotonía. Intervalos de monotonía. La monotonía siempre está relacionada con la derivada. Fíjense que ya lo primero no vimos nada de derivada, ahora sí entra la parte de derivada. ¿Cuál es la derivada de esa función? ¿Cuál es la derivada de esta función? Arriba es. ¿Cómo es la derivada? Arriba es 2x. ¿Ah? Entre. No, pero es que la derivada de una función no es la derivada de arriba entre la derivada de abajo. ¿Cuál es la derivada de un cociente? Estamos mal. La derivada de un cociente.
Eso es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces eso es la derivada de arriba, que es 2x, por el que está debajo sin derivar, menos ahora el que está arriba sin derivar por la derivada de abajo, por la derivada de abajo es 2x también, sobre x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Es decir que cuando yo hago toda esta cuenta, aquí, ¿qué me va a quedar? 2x al cuadrado por x cuadrado me va a dar 2x al cubo, menos 8x, menos 2x al cubo. Esta se va con esta, y aquí me queda igual, x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Es decir, que la derivada es ¿quién? Es menos 8x sobre x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Esta es la derivada. Esa es la derivada. ¿Cuándo esa derivada vale 0? ¿Cuándo esta derivada vale 0? ¿Ah? ¿Cuándo 0 qué? El numerador. Cuando es 0, yo tengo un cociente. La única manera de que un cociente me da 0 es que lo de arriba sea 0. Es decir, para que esto sea 0, el menos 8x tiene que ser 0. Y para que menos 8x sea 0, la x tiene que ser 0. ¿Dónde no existe? ¿Dónde no existe esto que está acá? ¿Dónde no está definido? ¿Para qué valores de x esto no tiene sentido? Esto no tiene sentido cuando la x valga 2 o menos 2, porque el denominador me va a dar 0. No existe si x es igual a más o menos 2. Pero hay que observar aquí que estos números no están en el dominio. Entonces, ¿cuál es el único punto crítico? Tiene un solo punto crítico, el 0. Recuerden que los puntos críticos son los puntos donde la derivada vale 0, donde la derivada no existe. Pero esos puntos además tienen que estar en el dominio. Por eso es que yo excluyo el 2 y el menos 2 como punto crítico. ¿Ok? Entonces, yo digo aquí, continúo acá, lo repito. Y yo digo, bueno, F tiene un único punto crítico. ¿Cuál es? X igual 0. Entonces yo vengo y coloco aquí el 0, coloco aquí el 2 y el menos 2. A pesar de que no son puntos críticos, igual voy a colocar aquí uno. Pero siempre teniendo en cuenta que esto solamente hay un punto crítico. Esto me parte la recta en 4 pedazos, 4 intervalos. Un número que esté entre menos infinito y menos 2. Por ejemplo, el menos 3. Si usted sustituye aquí en la derivada por el menos 3, ¿cuánto me da? Debajo no importa, no hay que sustituirlo, porque como está elevado al cuadrado, debajo siempre va a ser positivo. Pero si usted sustituye aquí por menos 3, me queda menos 8 por menos 3. 24. Me da positivo entre positivo. Positivo. Sí. Un número que esté entre menos 2 y 0. Menos 1. Menos 1. Usted hace lo mismo y usted se va a dar cuenta que aquí también va a ser positivo. Un número que esté entre 0 y 2. 1. El 1. Cuando
lo sustituye ya se da cuenta que eso va a ser negativo. Y un número que esté entre 2 y más infinito, si ya se saca la cuenta, eso va a ser negativo cuando sustituya ya en la derivada. ¿Ven? Cuando sustituyas aquí. Abajo no me importa porque siempre da positivo. Es más, yo lo que tengo que estudiar es el signo de lo de arriba, en este caso. No me pasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta función aquí es creciente, aquí es decreciente y aquí es decreciente. ¿Ah? No, esto no es el gráfico. No, todavía falta la concavidad. ¿Eh? De aquí uno saca 3 cosas. F es creciente. ¿Dónde? ¿Dónde es creciente? En menos infinito hasta menos 2. Coloco abierto. ¿Por qué lo coloco abierto? Porque no pertenece al dominio de la función. Unido con menos 2 hasta 0. F es decreciente. ¿En dónde? En 0, 2, unido con 2, hasta más infinito. O sea, porque el intervalo no es de menos infinito a 0 y de 0 ¿Ah? a más infinito. ¿Cómo? Porque el intervalo no es de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. Porque el menos infinito hasta 0 te va a incluir el menos 2. Y recuerda que el menos 2 no está ni siquiera en el dominio. Hay un corte allí. Recuerda que el dominio de la función son todos los reales. Yo tengo que sacar de allí el 2 y el menos 2. Entonces hay como un hueco allí. Esos puntos no están en el dominio. Por eso no coloco, buena pregunta, por eso no coloco aquí completo desde menos infinito hasta 0. Bien. Ajá, otra cosa que se saca de aquí, ¿hay máximo o mínimo? Hay un extremo relativo aquí. Se puede deducir. Hay un máximo o un mínimo por allí. ¿Dónde ocurren los máximos? Los máximos ocurren cuando la función crece, llega a un punto alto y después decrece. ¿Dónde ocurren los mínimos? Cuando la función decrece y luego empieza a crecer. ¿Dónde ocurre uno de esos dos casos aquí? En el 0, ¿verdad? 0 y En el 0 la función crece, llega a un punto alto y después decrece. Solamente eso. F evaluado en 0, que es ¿cuánto? En 0, es un máximo relativo. Se sacan esas 3 cosas de allí. Bueno. Y por último, ¿qué es lo que falta estudiar? La concavidad. Y después viene el gráfico. ¿Cuál es la concavidad? Para la concavidad tenemos que hallar la segunda derivada. ¿Cuál será la segunda derivada? Esa derivada aquí. Vamos a derivar esto entonces, nuevamente, esto es un cociente. Esa es la derivada del que está arriba por el que está abajo sin derivar. ¿Cuál es la derivada del que está arriba? Menos 8. Por el que está abajo sin derivar, x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Menos. Ahora el que está arriba sin derivar, que es menos 8x. Por la derivada del que está abajo. ¿Cuánto es la derivada de x? ¿Cuál es la derivada de x? Eso creo que era de derivada de cadena. Hay que hacer la regla de cadena. Baja el 2. Entonces me queda 2 por x al cuadrado menos 4 por la derivada interna que es 2x, por la derivada de x al cuadrado. La de la cadena. Sobre x al cuadrado menos 4 al cuadrado me queda la 4. Sobre el que está abajo al cuadrado. El que está aquí, si lo coloco al cuadrado, entonces me queda la 4.
Esa es la derivada, vamos a tratar de simplificar eso. Y sí, se va a simplificar mucho. ¿Por qué? Porque se va a simplificar porque yo me doy cuenta que aquí tengo x al cuadrado menos 4 y aquí también. Lo puedo sacar como factor común para que se me cancele con uno de abajo. Entonces, ¿qué me va a quedar? X al cuadrado menos 4 que va a multiplicar aquí a menos 8 por x al cuadrado menos 4. Ajá. Menos. ¿Aquí cuánto da todo esto? ¿Cuánto da esto aquí? Ahí 4x. Bueno, vamos a, ahorita sacamos la cuenta. Menos 8x por 2 por 2x. Sobre x al cuadrado menos 4 a la 4. Le saqué factor común este. Ahora, este se cancela con uno de abajo. ¿Y qué me queda entonces? Menos 8 que multiplica x al cuadrado menos 4. Y aquí sí vamos a hacer otra multiplicación de una vez. Menos por menos, aquí me va a dar más. Entonces aquí me va a quedar 16x. 16x por 2x me va a quedar 32x al cuadrado. Sobre x al cuadrado menos 4, pero aquí me queda Al cubo. a la 3, que la cancelé la de arriba con una de abajo. ¿Va? Entonces, ¿qué me queda al final? Aplico propiedad distributiva aquí para simplificar más. Menos 8x al cuadrado, menos por menos aquí me va a dar más 32, más 32x al cuadrado. Sobre x al cuadrado menos 4 al cubo. Esto va a ser igual a ¿quién? ¿Cuánto? Esta con esta, ¿qué me va a quedar? Menos 8x al cuadrado más 32x al cuadrado me va a quedar 24x al cuadrado. 24x al cuadrado más 32 sobre x al cuadrado menos 4 al cuadrado. De hecho, aquí usted si se da cuenta, usted puede sacar el 8, factor común. ¿Y qué me queda? 4x al cuadrado, perdón, 3x al cuadrado más 4 sobre x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y esa es la derivada. Bueno, hago lo mismo que hice con la primera derivada, lo hago con ella. ¿Qué me va a quedar? ¿Dónde eso vale 0? ¿Dónde eso vale 0? Nunca vale 0, ¿verdad? La única manera de que esto me dé 0 es que lo que está arriba me dé 0. Pero es que arriba nunca es imposible que dé 0. ¿Por qué? Porque esto está elevado al cuadrado y le estoy sumando algo. Entonces, esto siempre es positivo. Si tienes algo positivo y le sumas algo positivo, te da más positivo todavía. Está multiplicado por 8. Eso nunca vale 0. Profe, disculpa, ya dice 2x a la 5. Ajá, esto que está aquí nunca vale 0. Ajá, ¿dónde no existe? No existe cuando el denominador me dé 0. El denominador me da 0 es en 2 y en menos 2. Hago lo mismo que hice con aquella, coloco el 2 al menos 2 aquí, el 2, y empiezo a estudiar el signo de la derivada. Un número que esté entre menos infinito y menos 2. Disculpen aquí es al cubo. Un número que esté entre menos infinito y menos 2. Ajá, menos 3. Cuando usted lo sustituye arriba siempre es positivo. Pero esta cosa está elevado al cuadrado y con algo positivo. Arriba es positivo. Debajo, cuando usted sustituye aquí por menos 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado es 9. 9 menos 4, 5. Elevado al cuadrado al cubo es 125. Entonces es positivo. Positivo aquí es positivo. Cóncavo, aquí la función es cóncavo hacia arriba. Un número que esté entre menos 2 y 2. El 0. Bueno, arriba es positivo, ¿verdad? Debajo, cuando sustituyo aquí por el 0, me queda 0 menos 4. Menos 4 elevado a la 3. No sé cuánto da, pero es negativo porque la potencia es impar.
Aquí es cóncavo hacia abajo. Un número que esté entre 2 y más infinito. 3. El 3. Hago la misma cuenta y yo veo que eso es positivo. Bueno, ya tengo los intervalos de concavidad. ¿Hay puntos de inflexión? ¿Ah? ¿Hay puntos de inflexión? Es decir, hay puntos que es un punto de inflexión. Donde cambia la concavidad. ¿Hay cambios de concavidad ahí? ¿Ah? En menos 2 y 2 hay cambios de concavidad y sin embargo esos no son puntos de inflexión. Son como las asíntotas. No. Los puntos de inflexión son puntos de cambio de concavidad. Ellos son asíntotas por lo que vimos, pero aquí estamos hablando de concavidad. A ver, habla bien. ¿Por qué esos puntos no son puntos de inflexión? Porque ni siquiera están en el dominio, a pesar de que hay cambio de concavidad. ¿Okay? Un punto de inflexión tiene que estar en el dominio de la función. ¿Okay? Entonces ahora sí, vamos a graficarla. Graficamos. Lo primero que yo voy a colocar, el dominio es todo R excepto el menos 2 y el 2, ¿verdad? Ajá. X igual menos 2 es asíntota vertical y X igual 2 es asíntota vertical también. Eso fue lo que vimos cuando calculamos los límites aquí. La asíntota horizontal, ¿cuál era? 1, ¿verdad? Entonces, cuando calculamos el límite cuando X tiende a más y a menos infinito me dio 1. Es decir, que esta recta Y igual a 1, la que pasa aquí por el 1, esa es asíntota horizontal. Ajá. ¿Dónde intersectan los ejes coordenados? En el 0 solamente. Eso fue lo que vimos. Solamente lo intersecta en el 0. Ajá. Ajá. Vamos a ver. ¿Cuánto me dio el límite cuando X tiende a menos infinito? 1. ¿Cuánto me dio el límite cuando X tiende a menos 2 por la izquierda? El límite cuando X tiende a menos 2 por la izquierda. Más infinito. Más infinito. Es decir, que cada vez que me voy acercando por aquí, eso se dispara, ¿verdad? Ahora bien, la función en ese intervalo desde menos infinito hasta menos 2 es creciente o decreciente. ¿Ah? Creciente, ¿verdad? Eso es lo que vimos. Se borró aquí, pero busquen allí para que vean que es creciente. Y además va creciendo y va creciendo cóncavo hacia arriba. Es decir, que el gráfico de esta función en este pedazo es el siguiente. Viene así. Esto que está aquí es la asíntota. Esto sigue subiendo, subiendo así. Y el límite cuando X tiende a menos infinito se va pegando a la recta Y igual a 1. Ajá. Ahí hay un salto, hay salto. Ahí tengo que saltar porque hay una asíntota. ¿Okay? Es discontinuo allí. Ahora bien, en el intervalo desde menos 2 hasta 0, la función es ¿cómo? Desde menos 2 hasta 0, la función sigue creciendo. Sigue creciendo, pero ahora sigue creciendo cóncavo hacia abajo. ¿Y cuánto es el límite cuando X tiende a menos 2 por la derecha? Eso es menos infinito. Eso fue lo que calculamos. Ese gráfico viene así, entonces, con el azul. Viene desde menos infinito pegado a esta recta. Viene pegadito a esta recta, viene y llega hasta aquí, hasta donde alcanza el máximo. F de 0 igual a 0 es un máximo relativo. Pero aquí empieza a decrecer. Y empieza a decrecer cóncavo hacia abajo. Viene y decrece y se pega a esta recta porque el límite cuando X tiende a 2 por la izquierda me dio menos infinito. Luego ahí hay un salto, así como acá, desde 2 hasta más infinito, y luego vuelvo a calcular. El límite cuando X tiende a 2 por la derecha es más infinito, es porque se pegó aquí, y el límite cuando X tiende a más infinito es así. Y además eso es cóncavo hacia arriba en este pedazo. Y es decreciente.
Viene decreciendo, pero no decreciendo así, sino decreciendo así como lo dibujé. Decreciendo cóncavo hacia arriba. Y ese que está ahí es el gráfico de la función. Bien. Bueno, hasta aquí va a ir la evaluación. Examen. Ejercicio. Graficar f de x igual a x al cubo menos 6x cuadrado más 9. Sencillito, mucho más fácil que esta que está aquí. Esta viene siendo más bien como la anterior.